Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a tener una dinámica diferente. Vamos a conversar sobre aquellas historias que nos formaron, sobre aquellos libros que formaron parte de nuestra vida. Hoy tenemos un encuentro con Ignacio Ulloa, que nos hablará sobre aquellas historias de aquellos libros que marcaron su vida. Desde pequeñas anécdotas hasta experiencias literarias extraordinarias. Como Madame Bovary no lo leí cuando debía leerlo, cuando tenía 20 años, así, ¿no? Sino que ya lo leía muy adulto. Entonces esperaba encontrar más cosas que las que encontré, ya, porque en cambio las referencias que tú escuchas sobre el libro, sobre esta mujer que un poco se fue por encima de todas las convenciones de su época, ¿ya? Entonces yo esperaba encontrar más, porque uno pierde el sentido de los contextos, ¿ya? Entonces el contexto en el que se escribió fue otro, en donde lo que ella hacía era realmente una cosa impresionante, realmente un desafío terrible al estatus, ¿ya? Es como si tú lees Los viajes de Gulliver, ¿ya? Que es un libro que prácticamente el mundo solamente se ha quedado con los dos capítulos, el de los liliputienses y el de los gigantes. En realidad ese es un libro para adultos. Es tan terrible el libro, es una sátira y son sarcasmos tan terribles que incluyen el humor negro, porque Swift inventó el humor negro, ya que él ni siquiera se atrevió a ir a la editorial. Lo lanzó desde una carroza, mientras la carroza caminaba lo tiró a la puerta de la editorial, ¿ya? Porque lo que ahí dice es realmente terrible. El último capítulo, que corresponde a unos seres diabólicos, horribles, sucios, perniciosos, ya peludos, o sea, realmente la descripción es tan violenta, pero lo más sorprendente es que uno poco a poco termina asumiendo que somos nosotros, ¿ya? Y en el penúltimo es cuando él va a los lugares donde los caballos, ¿ya? Los caballos eran racionales, ¿ya? Y ocurre que tú terminas asumiendo que los caballos son mejores que nosotros, ¿ya? O sea, entonces, todo ese tipo de cosas, obviamente Jonathan Swift debió haber vivido en una época como la nuestra ahora, ¿ya? Que donde vemos hay corrupción, que donde vemos se quiebran las normas, que todo lo que nos enseñan por un lado, los que nos enseñan violentan las normas que ellos nos enseñan. O sea, es como que nos dijeran, ¿sabes qué? Haz lo que yo te digo, no hagas lo que yo hago, ya, más o menos, ¿no? Entonces entiendo que vivió esa época, ese contexto. Hay un episodio lindo en Jonathan Swift, en Los viajes de Gulliver, cuando llega a un país en donde en una enorme pantalla, como ahora el internet, ¿ya? Entonces podían ver el pasado, ¿ya? Y tú a voluntad le pedías, porque era un viajero, entonces como era un viajero, entonces era acogido con beneplácito, con fraternidad. Entonces les dicen, bueno, mira, ¿qué quieres ver? Y entonces él dice, bueno, quiero ver el Senado romano, ¿ya? En la época del Senado romano. Y entonces ve cómo discutían esos tipos, esos filósofos, cómo ponían por delante a su patria, a su imperio, etcétera, cómo se desprendían de las cuestiones personales. Y entonces él reflexiona y dice que eso realmente, comparado con la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores, creo que se llamaba, ¿ya? Entonces dice que mientras acá es realmente una reunión de buhoneros y piratas, ¿ya? Inmorales, lo de allá, lo que veía en la pantalla, era realmente un diálogo de Dios. Ya que cuando era niño ya habían críticas severas a las historietas, porque decían lo que se dice siempre, que esas historietas pueden cambiar negativamente o fomentar negativamente actitudes díscolas en los muchachos, porque aprenden lo que están leyendo. Yo, niño, obviamente yo discrepaba, nunca les dije nada,
Pero yo discrepaba porque decía, bueno, ¿y por qué dicen eso? Si yo lo que quiero hacer es lo que hace el héroe, lo que hace Superman, lo que hace Batman, lo que hace Aquaman, lo que hace el Charrito de Oro, Juan Sin Miedo, ¿ya? El Valiente, ¿ya? Santo, el Inmaculado de Plata. Yo hago lo que yo quisiera hacer, lo que ellos hacen. Yo no quiero hacer, yo no estoy en el bando de los malos. Entonces yo decía, para mí esto es positivo, ¿ya? Y no solo eso, sino que, por decir algo, mi primer acercamiento a Los Miserables fue en las historietas, ¿ya? Mi primer acercamiento a Balzac fue en las historietas. Y la imagen que más porque los que hacían las historietas hacían un negocio extraordinario, porque ellos solamente hacían dibujos mal hechos y la imaginación nuestra era la que ponía todo. O sea, realmente ellos cobraban solo por despertarnos la imaginación, ¿ya? De verdad, ¿ya? Entonces yo recuerdo la imagen de Balzac huyendo por la puerta trasera con la jarra de café en la mano, pero huyendo de los acreedores, ¿ya? Porque toda la vida pasaba endeudado, ¿ya? Por decir algo, ¿no? ¿Ya? Igual, mi primer acercamiento a los clásicos griegos fue en las historietas, ¿ya? Porque además de las historietas ponían los dibujos, pues eso era impresionante, ¿ya? Entonces te imaginas hablar de las diosas y todo eso, y todo lo que hacían las historietas, los colores, la belleza de las mujeres y de los dioses. Chuta, eso era una cosa realmente que a uno lo llevaba a eso. Entonces ya se convertía en una, cuando ya llegaba la Ilíada y la Odisea a mis manos, entonces ya pues yo estaba cargado de el peso de toda esa imaginación y las imágenes que había visto, pues. Entonces esto me ayudaba, pues, obviamente. Ahora, hay obviamente libros que a vos te marcan. Por ejemplo, Dorian Gray. Dorian Gray para mí fue no digo determinante, pero me impactó. Y te digo que más que el personaje, que es el cuadro y Dorian Gray, ¿ya? Realmente el que más me impactó fue Lord Henry Wotton. Así creo que se pronuncia, ¿no? W-O-T-T-O-N. Wotton. Es decir, me impactó su cinismo, ¿ya? Porque finalmente el cinismo es una manera incómoda de decir la verdad, ¿no? ¿Ya? O sea, entonces, finalmente termina el autor, también no nos olvidemos los contextos, era la época victoriana, ¿ya? La época victoriana que en todo lo que era el Imperio Británico impuso normas de conducta, normas de moral y todo ese tipo de cosas. Entonces Dorian Gray, que de paso era homosexual, ¿ya? Llega allí para quebrar todo, ¿ya? Para quebrar todo, y a través de un montón de paradojas, ¿ya? Un montón de paradojas que hicieron historia respecto de la familia, respecto del amor, respecto de la amistad, respecto de la belleza, ¿ya? Y todo eso lo dice a través de Henry Wotton, ¿ya? Y con una, ¿qué digamos? Con un plus, ¿ya? Que ese libro lo escribió como consecuencia de una apuesta, de modo que lo hizo creo que en menos de una semana, ¿ya? Alguien le dijo que no sería capaz de hacer una novela, porque hasta entonces había escrito poesías y había escrito ensayos, ¿ya? Hizo la apuesta que se hacía la novela, y la hizo en un tiempo récord, ¿ya? Entonces, ya. Pero, mira, hablamos solo de la literatura, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero también hay otras ciencias que de pronto te impactan, ¿ya? Yo le decía a Giancarlo que yo a los 16, 17 años me encontré con Freud, ¿ya? Y fue un encuentro súper amistoso, ¿ya? Porque hay dos frustraciones que yo tengo en mi vida: no haber aprendido matemáticas y física, y no haber aprendido psicología, o sea, de modo que a mí me impresionó tanto que yo ya a esa edad creo que leí unos 6 o 7 libros de Freud, y no leí más porque en Portobelo en los años 60 no habíamos, ¿ya?
Había que irse a Cuenca a comprar un libro. ¿Ya? Sin embargo, no sé cómo demonios nos dábamos modos, porque no era yo, no era solo yo, eran todos mis amigos. Todos vivíamos, no es que yo era más que ellos, no, competíamos, cada reunión. ¿Ya? Y por ejemplo, otro libro que me marcó, igual por su truculencia, me marcó, es Vargas Vila, pero no en los famosos lirios, sino en un libro que nunca más lo he visto, se llama Huerto Agnóstico, ¿ya? Que es la historia de una mujer discapacitada físicamente, ¿ya? Que se casa con un tipo, con un oportunista, ¿ya? Y ella se da cuenta después que era un oportunista, que le mintió, etcétera, etcétera. Y entonces él, para consolidar la relación y seguir teniendo las ventajas económicas de esa relación, entonces logra embarazarla, ¿ya? Pero ella estaba dispuesta a negarse. Y ella sabía, y él sabía, que si ella se embarazaba, moriría al concebir y viviría el niño, ¿ya? De modo que ella se encerró en su cuarto y mintió del día de su alumbramiento. Alumbró sola, y antes de morir mató a su niño. ¿Ya? Yo hubiera querido encontrarme con Vargas Llosa solo para reclamarle una cosa, y lo iba a hacer una vez, pero ya pues, no me jugaron los tiempos. Quería solamente reclamarle, yo no quería felicitarlo ni nada, solo quería reclamarle por el destino de Pedro Camacho, ¿ya? En Tía Julia y el escribidor. Pedro Camacho le hace la historia, él le da todo el sabor a esa novela, ¿ya? ¿Te imaginas tú? Regresa de París y el pobre Pedro Camacho, que le hace toda la novela, lo encuentra medio loco, casado con una prostituta y todavía argentina. ¿Te imaginas? ¿Cómo lo voy a reclamar? ¿Cómo lo vamos a reclamarle? Entonces, entonces todas esas cosas realmente son parte de tus lecturas, o sea, son una especie de microhistorias que te vas creando al interior.